Existe una razón por la que durante meses, o incluso años, parece que nada cambia, y después, de repente, todo cambia al mismo tiempo. Los antiguos iniciados conocían este fenómeno, no como una metáfora, no como una esperanza, sino como una ley verificable que opera en cada nivel de la existencia. Sabían que el universo rara vez se transforma de manera gradual ante los ojos del observador. Primero cambia lo invisible, después cambia todo lo demás. Y lo que estás a punto de comprender no es una idea nueva. Es una de las leyes más antiguas que el conocimiento humano ha intentado preservar. Una ley que, una vez vista con claridad, cambia permanentemente la manera en que percibes el tiempo, el esfuerzo y la realidad misma. Presta atención. Porque lo que sigue no es fácil de olvidar. Observa el agua. Puedes aplicarle calor de manera sostenida durante un largo tiempo y, desde afuera, el agua sigue siendo agua. No puedes ver el cambio. No puedes medirlo con los ojos. Todo parece igual, y en el instante preciso en que la temperatura alcanza el umbral exacto, el sistema completo se reorganiza. Lo que era líquido se convierte en vapor. No gradualmente, no a medias. El cambio ocurre en un punto específico, y ese punto no es arbitrario. Está determinado por leyes que no negocian. Ahora observa una semilla dentro de la tierra. Permanece en la oscuridad durante semanas. Desde la superficie, no hay ninguna evidencia de que algo esté ocurriendo. Ningún signo visible, ninguna señal que pueda ser observada por quien espera encima del suelo. Sin embargo, el proceso ha comenzado. Las estructuras internas de la semilla se están reorganizando. La energía se está acumulando. La dirección ya ha sido establecida. Y en un momento que no puede ser predicho por el ojo externo sino únicamente por quien comprende la ley, la semilla rompe la tierra. Aparece. Lo invisible se hace visible de repente. El metal bajo presión sigue el mismo principio. Puede soportar fuerzas enormes durante un tiempo prolongado sin mostrar ninguna deformación visible. Los ingenieros que no comprenden este principio asumen que el metal está bien. Asumen que porque no hay evidencia externa de daño, no hay transformación interna ocurriendo. Y después el metal cede. No porque algo nuevo haya ocurrido en ese instante, sino porque lo que ya estaba ocurriendo finalmente superó el umbral que el sistema podía contener. Todo sistema posee un punto crítico. Esta no es una observación poética. Es una descripción de cómo funciona la realidad en sus niveles más fundamentales. Los físicos lo reconocen en los cambios de fase de la materia. Los biólogos lo reconocen en los umbrales evolutivos. Los neurocientíficos lo reconocen en la manera en que el aprendizaje se consolida en el cerebro humano. Porque hay algo que quizás reconoces en tu propia experiencia. La sensación de estudiar algo durante semanas sin que aparezca la comprensión. Sin que nada encaje, sin que el esfuerzo parezca producir ningún resultado proporcional. Y después, en un momento que no anunciaste y no planeaste, el conocimiento aparece organizado. Las conexiones que antes eran invisibles se hacen evidentes. Lo que era confuso se vuelve claro. No de manera gradual, de repente. Los iniciados que preservaron este conocimiento sabían que la mente no aprende de forma lineal. Aprende mediante acumulación invisible seguida de reorganización repentina. Y esta es exactamente la misma ley que opera en el agua, en el metal, en la semilla y en la conciencia humana. Pero aquí comienza el problema. Y es un problema que ha limitado a la mayoría de los seres humanos a lo largo de toda la historia. La mente humana, en su modo ordinario de operación, únicamente confía en aquello que puede observar. Únicamente reconoce como real aquello que puede percibir con los sentidos o medir con los instrumentos que sus sentidos han construido. Cuando no percibe cambios visibles, la mente ordinaria concluye que no hay cambios ocurriendo. Interpreta la ausencia de evidencia visible como evidencia de ausencia de proceso. Y esta interpretación es uno de los errores más costosos que un ser humano puede cometer, porque la transformación comienza mucho antes de que puedas verla. Los iniciados de las tradiciones más rigurosas del conocimiento antiguo comprendían que existían dos tipos de realidad operando simultáneamente. La realidad visible, que es la que la mayoría observa y desde la cual toma sus decisiones. Y la realidad invisible, que es donde la transformación verdadera comienza y se acumula antes de volverse perceptible. El error de la mente ordinaria no es que observe la realidad visible.
El error es que asume que la realidad visible es toda la realidad. Y desde esa suposición equivocada, toma decisiones que interrumpen procesos que todavía no se habían hecho visibles pero que ya estaban ocurriendo. Piensa en cuántas veces abandonaste algo porque parecía que nada estaba ocurriendo. Porque ese es exactamente el mecanismo que la mayoría de los seres humanos repite a lo largo de toda su vida sin llegar a identificar. No es falta de esfuerzo, no es falta de intención. Es una incapacidad para percibir el proceso invisible y, por tanto, una incapacidad para sostenerse dentro de él el tiempo suficiente para alcanzar el umbral. Y ahora llegamos al concepto central de todo lo que has escuchado hasta este momento, el punto de inversión. No es una metáfora, no es una idea filosófica, es el nombre que podemos dar a ese momento específico en el que la acumulación invisible supera la resistencia del sistema. Es el umbral exacto en el que la energía almacenada, la presión contenida, la información procesada, la comprensión acumulada, finalmente reorganiza el sistema completo en un nuevo estado de operación. Después del punto de inversión, el sistema no regresa a su estado anterior. El agua que se ha convertido en vapor no vuelve a ser agua simplemente porque se retire el calor de manera momentánea. El aprendizaje que se ha integrado en la mente no desaparece porque el estudio se interrumpa por un tiempo. El metal que ha cedido no recupera su forma anterior. Una vez que el sistema cruza su umbral crítico, la reorganización es permanente. La realidad cambia primero en lo invisible. Y cuando finalmente cruza el punto de inversión, ya no puede volver al estado previo. Los iniciados aprendían a confiar en procesos que aún no podían observar. Esta era una de las competencias más exigentes que el conocimiento antiguo demandaba de quienes buscaban comprensión real. No fe ciega, no esperanza sin fundamento, sino una comprensión de la ley que les permitía reconocer que el proceso estaba ocurriendo aunque no fuera visible todavía. La diferencia entre el iniciado y el no iniciado no era el acceso a información diferente. Era la capacidad de sostenerse dentro de un proceso invisible porque comprendía la ley que lo gobernaba. Y esta ley no opera únicamente en la materia. Opera en todo lo que posee estructura. Y la conciencia humana posee estructura. Considera los pensamientos sostenidos. Un pensamiento sostenido durante segundos no produce casi ningún efecto observable en la realidad. Pero un pensamiento sostenido, consolidado en creencia, repetido en patrones que se vuelven automáticos, acumulado durante suficiente tiempo, reorganiza la arquitectura misma de la percepción. Y desde esa percepción reorganizada, el ser humano comienza a tomar decisiones diferentes sin haber tomado la decisión consciente de tomarlas. El sistema ha cambiado de estado. Los hábitos operan exactamente de la misma manera. En sus etapas iniciales, un hábito requiere esfuerzo consciente y produce resultados mínimos o imperceptibles. La mayoría abandona en esta fase porque la relación entre esfuerzo y resultado visible parece desfavorable. Pero el proceso invisible ya ha comenzado. Las vías neuronales se están consolidando. El costo energético del comportamiento está disminuyendo en cada repetición, aunque esa disminución no sea perceptible de manera directa. Y después de que el sistema alcanza el umbral, el hábito se vuelve automático. Lo que antes requería esfuerzo consciente ahora ocurre sin resistencia. La disciplina acumula de la misma manera. La percepción se afina de la misma manera. La comprensión se consolida de la misma manera. Todo se acumula incluso cuando parece no producir resultados inmediatos. Y ahora considera la ley de resonancia, que es uno de los conceptos que hemos explorado en profundidad en este canal. La resonancia también opera mediante acumulación invisible. Una frecuencia sostenida no produce efecto inmediato visible en los sistemas con los que interactúa. Pero la acumulación continúa, y cuando la frecuencia sostenida alcanza el umbral específico de interacción con el sistema, la resonancia se establece de manera repentina. El sistema que antes parecía no responder de repente responde de manera completa. La presencia pura, que también hemos examinado como un estado de conciencia, sigue exactamente el mismo principio. La presencia no se consolida de manera gradual y observable. Se acumula en lo invisible durante el tiempo que la práctica sostiene el proceso. Y en un punto que no puede ser programado externamente sino únicamente alcanzado mediante la acumulación suficiente, la presencia deja de ser un estado que se practica y se convierte en la condición natural de operación de la conciencia. El silencio como poder, la frecuencia cero.
Cada uno de estos conceptos que hemos explorado en este canal apunta hacia el mismo mecanismo fundamental. No son ideas separadas que se juntan por conveniencia. Son observaciones del mismo fenómeno visto desde diferentes ángulos. El universo opera mediante acumulación y reorganización, y el punto de inversión es el umbral entre estos dos estados. Lo que ahora necesita ser dicho con absoluta claridad es lo que la mayoría de los seres humanos nunca llega a comprender sobre su propia experiencia. La mayoría de las personas abandona exactamente antes del umbral donde el sistema iba a cambiar de estado, no porque el cambio no estuviera ocurriendo, sino porque todavía era invisible. Y esta es, posiblemente, la consecuencia más costosa de no comprender la ley del punto de inversión. No es que el esfuerzo se pierda. El esfuerzo nunca se pierde. La acumulación invisible continúa independientemente de si el observador puede verla o no. Pero si el observador interrumpe el proceso antes de que la acumulación alcance el umbral, el sistema no llega al punto de inversión. Y el observador concluye, incorrectamente, que el proceso no funcionó. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Esto que puede sonar simple en su enunciado es, en la práctica, una de las comprensiones más difíciles de integrar genuinamente. Porque la mente ordinaria no solo intelectualiza esta idea. La mente ordinaria necesita evidencia visible para sostener el proceso. Y la ley del punto de inversión establece que la evidencia visible llega después del umbral, no antes. Esto significa que el período más crítico de cualquier proceso de transformación real es exactamente el período en que el proceso parece menos productivo desde la perspectiva del observador externo. Es el período en que la acumulación es más intensa pero menos visible. Es el período en que la mayoría abandona. Y hay algo más que merece ser examinado con cuidado. El tiempo que un sistema tarda en alcanzar su punto de inversión no puede ser determinado desde afuera por el observador. Depende de la complejidad del sistema, de la resistencia acumulada, de la calidad de la energía que se está aplicando y de factores que la percepción ordinaria no puede medir directamente. Los iniciados comprendían esto, comprendían que intentar calcular cuánto tiempo faltaba para el punto de inversión era un error fundamental, porque esa pregunta surge de la misma suposición incorrecta que genera el abandono prematuro, la suposición de que el proceso debería ser visible y medible en todo momento. La comprensión verdadera de esta ley no produce impaciencia, produce una forma diferente de orientarse hacia el tiempo y el proceso. El iniciado que comprende el punto de inversión no se pregunta cuánto tiempo falta. Se orienta de manera diferente, comprende que el proceso está ocurriendo, que la acumulación es real aunque sea invisible, y que la interrupción del proceso es la única variable que puede impedir que el umbral sea alcanzado. La pregunta relevante no es cuánto tiempo falta. La pregunta relevante es si el proceso está siendo sostenido. Y aquí hay algo que quizás no has considerado desde esta perspectiva. La decisión de abandonar un proceso de transformación justo antes del punto de inversión no es únicamente el resultado de la impaciencia o de la debilidad de carácter. Es el resultado lógico de operar desde una comprensión incorrecta de cómo funciona la realidad. Si genuinamente crees que la ausencia de evidencia visible significa ausencia de proceso, entonces la decisión racional desde esa comprensión es abandonar. El problema no es la decisión. El problema es la comprensión desde la cual se toma la decisión. Y esto es precisamente lo que el conocimiento iniciático buscaba transformar. No el comportamiento directamente, sino la comprensión desde la cual el comportamiento surge. Un ser humano que ha comprendido genuinamente la ley del punto de inversión no necesita fuerza de voluntad extraordinaria para sostenerse en un proceso de transformación durante el período invisible. No necesita motivación externa, no necesita recordatorios ni rituales de refuerzo, simplemente opera desde una comprensión diferente de lo que está ocurriendo. Y desde esa comprensión diferente, la continuidad del proceso no es un acto de fe. Es la consecuencia natural de ver la realidad con mayor precisión. Este es uno de los efectos más profundos que el conocimiento real produce en quien genuinamente lo integra. No cambia lo que la persona hace directamente, cambia lo que la persona ve, y desde lo que ve, todo lo demás cambia de manera diferente. Ahora considera tu propia vida desde esta perspectiva. No como un ejercicio de motivación, como una aplicación directa de la ley que has comprendido. Existen en tu experiencia procesos que has sostenido durante un periodo prolongado sin evidencia visible de resultado.
Existen también procesos que has abandonado porque no percibías resultados en el tiempo que considerabas razonable. Y existe la posibilidad, que la ley del punto de inversión hace completamente real, de que algunos de esos procesos abandonados estuvieran en la fase de acumulación invisible más intensa. De que el umbral estuviera próximo. De que la reorganización repentina estuviera a punto de ocurrir. No puedes saberlo con certeza. Nadie puede saberlo con certeza desde afuera del proceso. Pero lo que sí puedes comprender con claridad es la ley que lo gobierna. Y desde esa comprensión, puedes tomar decisiones diferentes. No porque alguien te haya persuadido de que el resultado llegará, sino porque comprendes la estructura del proceso con mayor precisión que antes. ¿Has vivido alguna vez un cambio que apareció de repente después de un largo periodo de aparente inmovilidad? Escribe tu experiencia en los comentarios. No porque compartirla sea un ejercicio terapéutico, sino porque las personas que comprenden esta ley desde su propia experiencia reconocen, al verla articulada con claridad, que lo que vivieron no fue un accidente ni una coincidencia. Fue la ley operando exactamente como siempre ha operado. Y antes de terminar, hay algo que merece ser dicho sobre la naturaleza de este conocimiento. Esta ley no es una herramienta para conseguir resultados más rápido. No es una técnica para acelerar procesos. El punto de inversión no puede ser forzado. El umbral no puede ser acortado por deseo ni por intensidad de esfuerzo más allá de cierto punto. La comprensión de esta ley no te da control sobre el tiempo que tarda el proceso. Te da algo diferente. Te da la capacidad de reconocer cuando un proceso está ocurriendo aunque no puedas verlo. Y esa capacidad es, en sí misma, una de las formas más raras y valiosas de percepción que un ser humano puede desarrollar. La mayoría de los seres humanos navega la realidad respondiendo únicamente a lo que puede ver. El iniciado que comprende el punto de inversión navega la realidad respondiendo también a lo que reconoce que está ocurriendo aunque todavía no pueda verse. Esta es la diferencia, no es menor. Tal vez el verdadero conocimiento no consiste en aprender a provocar cambios, tal vez consiste en aprender a reconocer cuando el universo se encuentra acumulando lo invisible, porque cuando llega el punto de inversión, la realidad jamás vuelve a ser la misma.